Comenzando el versículo 1 del capítulo 19 de Mateo, dice así: Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Versículo 11 dice: entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Amén. Favor de tomar asiento. Jesús enseña sobre el divorcio aquí y vamos a continuar viendo. Dios es el creador del matrimonio. Este es el cuarto de 6 estudios que vamos a estudiar. El primero que vimos fue Dios, el creador del matrimonio. Vimos en Génesis 2, 18 al 25. El segundo que vimos fue problemas del matrimonio en Primera de Corintios 7, versículo 1 al 16. Y luego el tercer estudio que vimos, el matrimonio cristiano, Primera de Corintios 7, 17 al 40. Y aquí nos encontramos en el cuarto estudio. Pablo recuerda que estaba dando instrucciones de acuerdo a la voluntad de Dios. Instrucciones de cómo manejar sus matrimonios, tanto sus hogares. Y es lo que hizo ahí en Primera de Corintios. Pablo nos dio consejos del matrimonio que nos van a ayudar, o nos debería de ayudar a tener paz en el hogar y en nuestros matrimonios. Y hay que mantener en mente que Pablo estaba contestando preguntas específicas que los corintios le habían hecho. Pero quiero que entiendan esto. Pablo se detenía de lo que Jesús ya había enseñado. Él se detenía. Pablo, fíjate, les da el mismo mandamiento que Jesús dio. No cambia. En Mateo 5, 32, y se los voy a leer en la Biblia en lenguaje sencillo, dice así: pero ahora yo les digo que el hombre solo puede divorciarse si su esposa tiene relaciones sexuales con otro hombre. Si se divorcia de su esposa por otra razón, la pone en peligro de cometer ese mismo pecado. Si esa mujer vuelve a casarse, tanto ella como su nuevo esposo serán culpables de adulterio. Ahora, si recuerdan, les dije en unas semanas adelante íbamos a ver este tema de divorcio. Y les dejé y les di las citas y les dije: lean esto de antemano. Mateo 19, Marcos capítulo 2, Lucas 16, 18. Bueno, si lo hiciste o no lo hiciste, hemos llegado a este punto. Y se me hace importante cubrir lo que el Señor ha dicho. Vamos a ver la enseñanza que Jesús da sobre el matrimonio y el divorcio. Y les voy a decir, esta enseñanza es muy importante, pero verdaderamente no es popular. Lo que el Señor dijo. Lo acabamos de leer, lo que acaba de decir. Que si te vuelves a casar,
No es popular en la sociedad hoy en día. Pero para entender, fíjate que los judíos, levantaban este tema con Jesús porque verdaderamente era un tema de gran controversia, tanto como lo es hoy en día. Los judíos buscaban cómo salirse de sus matrimonios, tanto como muchos hoy en día lo hacen. Y luego tuercen las escrituras para justificar sus acciones. En vez de buscar la manera de reconciliar y salvar sus matrimonios, a ellos se les hace más fácil buscar la salida y inventar ideas y maneras para escaparse de lo que Jesús ha instruido en este tema. Fíjate, nuestro Señor Jesús, tiene un gran amor por nosotros, sus ovejas. A Él le importa la condición de nuestro corazón. Es lo más importante, la condición de nuestro corazón. Él quiere que podamos experimentar en el verdadero gozo en nuestras vidas, tanto en nuestros matrimonios. Nuestro Señor Jesús, quiero que entiendan, trajo esta instrucción para elevar de nuevo la idea del matrimonio, para elevarlo, porque había caído hacia abajo. No le ponían la importancia, lo menospreciaban, el matrimonio. Vamos a ver 2 puntos aquí en esta mañana. El matrimonio fue creado por Dios. El versículo 1 al 6. Si es repaso, sí lo es. El gran énfasis. El divorcio no fue el plan de Dios. Versículo 7 al 11. Fíjate aquí el primer punto. El matrimonio fue creado por Dios. El versículo 1 nos dice: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Vemos que Jesús terminó y dice estas palabras. Una referencia a lo que Él ya había dicho. Él acababa de cubrir, fíjate, la disciplina en la iglesia. Era el tema que acababa de cubrir. Y el proceso de corrección y restaurar a un hermano o una hermana en el perdón. Vemos que se alejaron de Galilea y fueron a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. El versículo 2 dice: y le siguieron grandes multitudes y los sanó ahí. Al salir de la región de Judea al otro lado del Jordán, le siguieron grandes multitudes. Hizo milagros entre ellos. Los sanó. Y es lo que el Señor Jesús hace. Él sana. Es cuestión de venir y pedir. Es cuestión de creer. Y quizás no te va a sanar como quieres ser sano. Pero primeramente entiende que nos sana espiritualmente. Versículo 3 y 4. Entonces vinieron a él los fariseos. Y puedes subrayar ahí en tu Biblia, tentándole. Vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, aquí viene la pregunta: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Fíjate cómo respondió él en el versículo 4. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Vemos los motivos de ellos, de los fariseos. Simplemente lo querían tentarle. Provocarlo en hacerle esta pregunta para que podamos entender. ¿Puede un hombre divorciarse de su esposa por cualquier razón? Es lo que le están preguntando. Pero tomen en cuenta que Jesús los regresa al principio.
también para que nosotros podamos entender la razón que Dios había creado el matrimonio. Comienza desde el plan de creación, desde el principio. Regresa al plan original de Dios. El plan original de Dios. Vemos que ellos quieren hablar del tema de divorcio, pero Jesús los quiere instruir y hablar del matrimonio. Él les pregunta a ellos, ¿no recuerdan lo que las Escrituras dicen? Lo que dice la Biblia. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Primeramente los vemos que los recuerda que Dios los hizo. Dios es nuestro creador. Amén. Dios es nuestro creador. Él es el creador de ellos. Él es el creador del matrimonio. Vimos Génesis. Él es el creador del matrimonio y esta es una institución divina creada por Dios. Ahora, comprende que Dios creó el matrimonio antes que la iglesia. Y digo esto, ¿por qué? Porque personas dicen, ay, pero es que no me casé por la iglesia. Es bueno, es bello venir y casarte en la iglesia y que todos estén aquí cuando haces las cosas bien. Pero la institución de matrimonio, si te casaste aquí, allá o allá, estás casado. Personas, necesitamos entender que la institución del matrimonio fue creada antes que la iglesia, pero también antes de la existencia que el gobierno. Antes, porque el matrimonio era ante Dios y es ante Dios. Así que los gobiernos pueden tratar de traer una definición nueva a lo que es un matrimonio, pero Dios es el creador del matrimonio. Amén. Fíjate, Dios los hizo al principio, varón y hembra los hizo. Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esta relación en un matrimonio es entre un hombre y una mujer, nada más y nada menos. Esta es, podemos decir, la definición. El mundo te quiere dar una definición diferente o nueva al matrimonio, pero ¿cómo? Cuando Dios es el creador y ya nos dio esa definición. Un hombre y una mujer. Versículo 5 dice, y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y es pregunta, ¿qué no has leído esto? ¿Qué no comprendes esto? Por eso fue la razón que comenzamos. El creador del matrimonio, comenzamos en Génesis. No hay excusa, lo hemos leído, lo hemos estudiado. Pero fíjate, es en casarse que uno se tiene que ir. Dejará, dice la palabra, dejará. Comenzará una familia nueva. Esto nos debería decir, no es vivir con mamá y papá, es formar un hogar nuevo. Y no es el mismo nido. ¿Cuándo has visto que los pajaritos vienen ahí y van a traer a diferentes pajaritos? No. Nace el huevito y vámonos a volar, ¿no? Comenzar tu propia vida. Y dice, fíjate, personas a través de los años, pero pastor, es bien caro vivir afuera, pero pastor, no vamos a poder. Si vienes con esas excusas, te voy a decir, no estás preparado para casarte. Porque es comenzar un matrimonio nuevo. Es comenzar una vida y hacer una vida juntos. Muchos ven a sus padres y tienen la casa y tienen esto y tienen lo otro. Y los muchachos quieren comenzar con todo eso.
Pero se olvidan que nosotros como padres comenzamos con ¿qué? Con un colchón y era cama, un sillón, un pequeño apartamento. Le rentábamos a alguien allá atrás. Es hacer y sacar una vida juntos. Y dice, se unirá a su mujer. Y quiero que entiendan, se unirá a su mujer. Esta es la goma que existe ahora entre los dos, entre el hombre y la mujer en estar unidos. Es permanente y es para siempre. Unirá. Es la goma, el pegamento que los mantiene cementados juntos. Los matrimonios de hoy en día verdaderamente necesitan unirse. Verdaderamente necesitan unirse. Cuando vemos 1 Corintios capítulo 3, el capítulo de amor, nos dice que el amor en el versículo 5 de 1 Corintios 13:5 dice, no hace nada, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. ¿Cómo necesitamos en nuestros matrimonios unirnos? Practicar el perdón adentro de nuestros matrimonios. No se irrita, no guarda rencor. Se agarran del chongo y lo primero que sacan es que hace 20 años atrás, ¿te recuerdas que hiciste esto? ¿Cómo? No guarda rencor. Y dice, los dos serán una sola carne. Es no nomás la unión sexual, es la consumación del matrimonio. Pero quiero que entiendan, no solamente en carne. A través del tiempo en hacernos una sola carne, no nomás es físicamente. Pero comenzamos a hacernos más uno como el otro. Comenzamos a pensar igual. Espiritualmente, si estamos caminando con el Señor, espiritualmente nos hacemos más como el Señor. Nos hacemos una sola carne. Yo sé, todos fuimos a la escuela, la suma de 1 más 1 es 2. Pero bíblicamente la suma de 1 más 1 es 1. Es como el Señor nos quiere ver, nos quiere entender. Tenemos nosotros que entender. El versículo 6 dice así, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. No lo separe el hombre. El matrimonio, te voy a decir, es la relación más alta que podemos tener en las relaciones humanas. La relación más alta. Nuestro cónyuge solamente es segundo a Dios. Porque Dios es primero. Mi cónyuge es número 2. Patty sabe que ella es mi número 2, pero yo sé que yo también, yo soy su número 2. ¿Por qué? Porque Dios es primero. Amén. Pero fíjate, quiero que entiendas, esta relación es más alta que nuestros hijos. Más alta que nuestros padres, familia, amigos y amistades. No son ya más dos, sino una sola carne. Una sola carne. Yo no entiendo, verdaderamente no entiendo. Acabamos de cumplir 35 años de casados, mi esposa y yo. No entiendo esta idea que muchos tienen de amigos, amigas, comadres, compadres, que los pone uno antes que su matrimonio. No entiendo cuando matrimonios se van, que vamos a ir de vacaciones. ¿Sin tu pareja? ¿Sin tu cónyuge? No entiendo. No entiendo cuando miro hermanos y hermanas en los eventos y actividades todo el tiempo a solas. ¿Que no son una sola carne? ¿No quieren estar juntos? Patty es mi mejor amiga. Cristo es número 1. Pero lo que ella quiere hacer
yo también quiero hacer. Lo que yo quiero hacer, ella también quiere hacer. Es como debe de ser. Y hay veces que ciertas cosas no me gustan hacer a mí. Pero ¿saben qué? Tenemos que hacer el sacrificio, varones. Y lo que ellas quieren hacer, hacerla con ellas. Yo sé, no importa que no te guste hacerlo. Y no pongas cara de fuchi. Ay, tengo que ir. Ay. Te puedes divertir. ¿Por qué? Porque debe de ser tu número 2. Años. Conozco hermanas que vienen, están aquí. Ay, tu esposo. No, pues ahí está en la casa. Wow. ¿No desea las cosas de Dios? ¿No desea estar al lado tuyo? Yo les he dicho, tengan cuidado, porque si no le pones atención a ella, alguien más lo va a hacer. Y va a fracasar ese matrimonio. Hello, despierta. No, pues ¿dónde está? No, pues es que está viendo el juego. No, pero es que está haciendo... Y excusa tras excusa tras excusa. Yo no sabía que se trataba solamente de ti. Tenemos que hacer ese sacrificio. Un sacrificio de amor. Porque amo a mi esposa, amo a mi esposo. Voy a hacer las cosas que también él quiere o ella quiere hacer. Tomarlos en cuenta. No, pero es que yo soy el varón y que no. Y por favor. Fíjate, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Y eso incluye, te va a incluir a uno mismo. Estás separando tu matrimonio, estás causando esa división. Se están alejando que ya al ratito ni se conocen. No, pero es que anda con las hermanas. No, que anda acá y que... No lo separe el hombre. Quiero que entiendas esto. El matrimonio no se puede despegar. ¿Recuerdas la goma? Entonces el divorcio no es una opción. El matrimonio es inseparable. Si le piensas, cuando despegas dos hojas pegadas con el cemento, ¿qué va a pasar? Va a haber un gran daño ahí. Ahora deja desviarme un poquito. Si estás pensando casarte, me da gusto. Qué bueno. Pero me gustaría darte un consejo antes de seguir en tus planes. Deja compartirte estas advertencias antes de casarte. Primero, cásate solo en el Señor, con un creyente. Ora que el Señor apruebe el matrimonio. La mejor manera de ver si verdaderamente es un creyente, fíjate en la fidelidad de él o de ella, en la iglesia, en el servir. Porque te voy a decir, si no están sirviendo al Señor, no te van a servir a ti en tu vida. Si no son fiel al Señor, no van a ser fiel contigo en tu matrimonio. Fíjate. No, pero es que está asistiendo y comenzó apenas la semana pasada. Oh. Y es fiel, ya lleva una semana. Wow, ya entendí. Y también se apuntó para el estudio de varones. Espérate hasta el fin del estudio, vas a ver. Entiende que es un matrimonio entre dos pecadores, dos personas imperfectas. No se pinte en un cuadro de perfección porque nadie lo es. No, pero es que mira, no. Nadie es perfecto. 3, tienen que vivir en una manera que buscan la pureza y la santidad. Ser santificados uno por el otro. Lo más que somos como el Señor Jesús, lo mejor que será para nuestro matrimonio. Lo más que somos como el Señor. Ahora, vamos a regresar al punto que Jesús está haciendo aquí. ¿No recuerdan lo que dice la Biblia? ¿No has leído
la Biblia? ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? El versículo 5, y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Qué no captan esto? Volteen conmigo, vamos a Génesis. Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, ¿ya llegaron? Comenzando en el versículo 21 del capítulo 2, dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, puedes subrayar, dejará el hombre a su padre y su madre y se, subrayar, unirá a su mujer y, subrayar, serán una sola carne. Y vemos en el versículo 5, y pueden subrayar, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer. Y también puedes subrayar, y no se avergonzaban. Quiero traerles, fíjate, atención a 4 puntos aquí. Aquí vemos, o más bien, quiero que entiendan con toda certeza, esta es la definición bíblica del matrimonio. Primero, rompimiento. Palabra sencilla, córtalo. No, córtalo. Un hombre dejará a su padre y su madre. Tienes que cortar esa relación. ¿Por qué? Porque ya no son las primeras personas, segundas personas. Ahora es tu esposa, tu esposo. Viene siendo número 2. Luego vemos permanencia. Y se unirá a su mujer, habla de unir, pegar el pegamento, la goma entre los dos, son inseparables. Inseparables. Todo lo que hago lo hago con él o lo hago con ella. Todo el tiempo que los miro juntos. Si miro a fulanito de tal, ahí va a andar su esposa. No al revés. Nunca están. 3, unidad. Serán una sola carne. 4, intimidad. Versículo 25 dice, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Otro estudio ahí. Pero fíjate, esto es lo que Jesús les está recordando. Esto es lo que está escrito. Por eso les dice en el versículo 4 al 6 de Mateo 19, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El que los hizo al principio, cuando Dios originó el matrimonio, lo hizo permanente. Desde el principio, esta fue su creación. Fíjate, primeramente, varón y hembra los hizo. Así era el matrimonio original. 2, y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y madre para formar un hogar, una nueva relación independiente de sus padres. Disculpen en la manera que voy a decir esto, pero es la verdad. A veces los padres andan de metiches en los negocios de sus hijos. En el matrimonio no lo podemos permitir, porque eso causa conflicto. Oh, estás escuchando mamá. Oh, estás escuchando tu papá. No, no debe de ser así. Si estamos en esa situación, si lo estamos permitiendo, estamos mal. Y somos los que lo estamos haciendo. En realidad es pecado. Porque tenemos que dejarlos que ellos saquen su propio camino. Claro que estamos ahí para darles dirección y guiarlos. Yo verdaderamente le doy gracias a Dios por mi suegra favorita, que ahora está en la presencia de Él.
Ella nunca se ha entremetido. Nunca. Allá es negocio de ustedes. 3. Y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Una unión que debería durar hasta la muerte. El matrimonio no simplemente es una unión física que se puede disolver en el acto de repudiar, de separarse. Más bien es un pacto solemne hecho entre dos personas delante de Dios. Este pacto implica, fíjate, obligaciones y restricciones. Amén. Segundo punto. El divorcio no fue el plan de Dios. Versículo 7 al 11. Fíjate lo que dice el versículo 7 al 9. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, y ahí puedes subrayar, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Lo que no podemos olvidar, tenemos que entender aquí, es que cuando Dios creó el matrimonio era para vida. Es como Él lo creó en el principio. No había divorcio. No existía ni la idea de divorcio antes de la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque no era una opción. Mas al principio no fue así, nos dice. No fue así. No había tal carta de divorcio hasta que Moisés la proveyó por ellos. No era así en el principio. El intento de un matrimonio es para que un hombre y una mujer estuvieran juntos el resto de sus vidas. Pero vamos a ver y regresar a los días de Moisés. Volteen conmigo, vamos al libro de Deuteronomio. ¿Ya llegaron? Capítulo 24, Deuteronomio 24. Comenzando en el versículo 1, Deuteronomio 24. ¿Ya llegaron? Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después de que fue enviliciada, porque es abominación delante de Jehová. Y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces vemos la seriedad del matrimonio. No vas a jugar un juego. No la vas a despedir. No, pero me arrepentí. No, fíjate, no reconocí que me iba bien, que me hacía todo. No es así. No es un juego. Pero vemos que en los días de Moisés, el hombre podía repudiar a su mujer si hallaba en ella alguna cosa indecente. Y alguna cosa indecente se traduce vergüenza o desnudez, para entender. Ahora, algunos rabinos creían que la palabra indecente se refería a la fornicación, pero no, quiero que entiendan. La ley decía que los fornicarios deberían de ser apedrados. Y fornicación incluye todo acto sexual ilícito. Levítico 20:10 nos dice así: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera
indefectiblemente serán muertos. Entonces no era esto. Entonces vemos que para ellos Jesús les dice, fue dicho que los judíos podían repudiar, separarse de sus esposas con tal que les dieran una carta de divorcio. Fue dicho. Ahora, los judíos tomaban y aplicaban esta ley a la letra de la ley, pero al mismo tiempo verdaderamente la dejaban muy abierta. Ellos creían que el hombre podía repudiar a su esposa por cualquier razón que le pareciera. No, pero es que me causó vergüenza. Ay, qué vergüenza, ¿te imaginas? Así que uno se podía divorciar de su esposa porque, ay, pues, quemó los frijoles, qué vergüenza tenía aquí a mi hermano. ¿Te imaginas frijoles quemados? No, peor. Chiles rellenos salados. Oh, man. Esto me indica que el matrimonio está salado, pues me tengo que deshacer. ¿No? Así que se podían divorciar. Siempre y cuando le proveyeras una carta de divorcio. Ahora, recuerda la enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte, que les enseñaba la justicia que es mayor. ¿Mayor de quién? Mayor que los escribas y los fariseos. Debería de ser nuestra justicia mayor que de los escribas y fariseos. ¿Por qué? Porque eran hipócritas. Jesús les trae instrucción a los discípulos que habían oído. Fue dicho. Mateo 5, 31 y 32 dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que la repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Fíjate, es aquí que Jesús nos presenta la diferencia entre la ley de Moisés y la ley de él. El propósito y la razón original. Jesús nos exhorta a nosotros. ¿A quién? A nosotros, sus discípulos, que vuelvan al plan original de Dios. Al principio no fue así. Tenemos que regresar. Entonces Mateo 19, 7 y 8 dice, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Entonces, el divorcio no es el plan, ni fue el plan original de Dios. Entonces aquí quiero que entiendan esto es tan importante. Nos indica que el permiso concedido por Moisés fue una digresión del plan original de Dios. Porque recuerda que el matrimonio y la relación en el matrimonio es la más alta relación que podemos tener en la humanidad. Pero fue una digresión con Moisés. Lo que tenemos que entender, que aquí al mismo tiempo que Jesús nos dice que regresemos al plan original de Dios, no fue así. Al mismo tiempo está cancelando el permiso que Moisés les dio. Jesús les dice, regresa al plan original de Dios. Entonces esto cancela esta idea del divorcio a este punto. Así que tenemos que notar que la enseñanza de Jesús es igual al plan y el propósito que Dios dio al principio cuando creó al hombre. Entiendan, quiero que entiendan, la carta de divorcio era para la protección de la mujer. Porque recuerda que las mujeres en esos tiempos no eran reconocidas, eran propiedad. No tenían derechos. Pero la carta de divorcio era para proteger a la mujer. Primero, un hombre no podía repudiar a su esposa sin darle la carta de divorcio. Esta carta le daba protección legal. Era lo que hacía.
La ley de Moisés protegía los derechos de todos y mayormente de las esposas y de sus dependientes. Me pongo a pensar, tener que escribir una carta y entregársela a tu esposa enfrente de los niños, debería de causar que el varón piense todo esto, que tome en cuenta sus acciones y el gran daño que está causando. Yo creo que esa era también parte de la intención. Siéntate a escribir la razón por qué estás dejándola. Diréis, Dios tuvo que controlar esta práctica, que no estaba de acuerdo a su voluntad. Se había arruinado el matrimonio como Él lo había creado. El mundo, fíjate, lo estaba tomando muy a la ligera, sin temor reverente ante Dios. ¿Por qué Moisés permitió darles una carta de divorcio y repudiarla? Pero no fue así en el principio. Vemos una vez más los motivos del corazón de los judíos. Los líderes religiosos estaban más interesados en justificarse en sus acciones. Mira lo que dice el versículo 9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Una vez más, la palabra fornicación incluye todo acto sexual ilícito. 1 Corintios 5:1 dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Fíjate qué tan salidos. Increíble. Pero vemos que el adulterio es fornicación. Y el que repudia a su mujer la expone a una gran tentación de casarse otra vez. Y si lo hace, comete adulterio. Y si su marido comparte en la culpa, el que la repudia hace que ella adultere. Y no significa que en el momento de ser repudiada la mujer llega a ser adúltera. No es lo que está diciendo. Pero ponte a pensar en las circunstancias. Lo hemos visto. Lo más común que pasa, la mujer repudiada vuelve a casarse y por varias razones. Por la necesidad que sus hijos tienen, necesitan un padre en el hogar. Por la necesidad económica, motivos sexuales. Y también, ¿por qué? Porque no quedarse a solas. Puede haber muchas razones. Romanos 7:2 y 3 dice así, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Es aquí que vemos el mero punto que Jesús está haciendo. Es que esta mujer está ligada a su primer marido y si se uniere a otro varón, ella sería llamada adúltera. Y con el segundo hombre ahora entran en una relación impropia porque ahora son adúlteros casados o casados adúlteros. Y el que la repudió comparte de la culpa. Recuerda que ella sigue siendo esposa de otro hombre. Este es el punto principal que Jesús está haciendo aquí. Se lo está haciendo a sus discípulos. Quiere que ellos entiendan, que nosotros vayamos a entender que el que la repudia a su mujer, excepto por causa de fornicación, peca porque hace que ella peque. ¿Ven? Aquí, en este punto, no hay razón bíblica por qué divorciarse. Es lo que Jesús está diciendo. Si no es por fornicación, Jesús nos dice que
esta segunda unión sería adulterio. No importa que el gobierno reconozca esto como un matrimonio legal. Ante Dios no está bien. Bueno, el divorcio se permite cuando hay fornicación en un matrimonio. Pero fíjate, esto no cambia de cómo Dios se siente del matrimonio. Malaquías 2:16, Nueva Traducción Viviente, dice así: pues yo odio el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Debemos de guardar nuestro corazón. Divorcio no es lo que Dios quiere. No es su idea, no fue su idea o su plan desde el principio. Dios odia el divorcio. Él odia la destrucción que el divorcio causa, que trae, no nomás al matrimonio, pero a los hijos, a la familia. Él quiere animar a las parejas para que se vayan a reconciliar, vayan a resolver sus problemas en vez de buscar la disque salida fácil, porque fácil no lo es. El divorcio trae mucho sufrimiento a uno y a su familia. Y los hijos son las víctimas inocentes del divorcio. Es una gran trauma para ellos. Jesús, hablando con los creyentes, se refiere a dos personas que son creyentes, profesan ser creyentes. Y cuando uno comete adulterio, en ese caso permite el divorcio y no se puede casar por segunda vez. Y en ese caso uno se puede casar por segunda vez. Y si uno se divorcia por otra razón y se vuelve a casar con otra persona, él o ella está cometiendo adulterio. Es lo que Jesús nos está enseñando aquí. Pero no es la única razón. Esto es lo que la enseñanza que Jesús les dio aquí. Sería después que Pablo trata con otro tema: el creyente casado con un incrédulo. Si el incrédulo no está dispuesto a vivir con el creyente, entonces el creyente está libre para irse y divorciarse. 1 Corintios 7:15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Si el incrédulo te abandona, si se va o no se va con otra persona, entonces quedas libre. El punto es que ha abandonado el matrimonio, el incrédulo. El cónyuge ofendido ya no está bajo los votos matrimoniales porque el incrédulo ha quebrantado sus votos. Y Dios nos ha llamado a vivir en paz. Dios no penaliza al cónyuge creyente por el resto de su vida porque el incrédulo lo ha abandonado a uno. Ahora, esta pregunta siempre se levanta. Te la voy a contestar aquí porque van a estar en la puerta. Pero pastor, ¿pero qué? Ya sé. ¿Qué pasa si me casé y me divorcié antes de aceptar al Señor? Cuando venimos al Señor, 2 Corintios 5:17 dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. No dice ahí, entre medio de la línea, con la excepción de tu matrimonio y tu divorcio en el pasado. No lo dice. Búscalo, no lo vas a encontrar. No es lo que dice, pero dice todas las cosas son hechas nuevas. Porque antes eras un incrédulo, ya estabas perdido. No conocías la verdad. Hiciste las cosas, pero ahora que estás en la verdad, las cosas cambian. Muy diferente. Recuerda que el incrédulo está ciego.
No entiende las cosas espirituales. Y este es el caso con los fariseos que trataban de atrapar a Jesús con estas preguntas. Ahora, ponte a pensar, esta es la misma razón que lo que Jesús dijo de la cruz. Lucas 23:34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartiendo entre sí sus vestidos, echando suertes. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. No saben. Pero ya al momento que conoces a Cristo como Señor y Salvador, todo eso cambia. ¿Por qué? Porque Jesús te da una naturaleza nueva. Hace todo nuevo, te da un corazón nuevo. Ahora quizás te encuentras en una situación que estás quebrantando este mandato de tus votos. Es tiempo de confesarlo al Señor. Pedirle perdón a Dios primero y luego a tu cónyuge por tu pecado. Es de pedirle a Dios que extienda su gracia hacia nuestros matrimonios. Primera de Juan 1:9 dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora también tengo que decir, si tu cónyuge te está abusando, se está abusando de tus hijos, yo sé, lo primero que tu familia, el mundo te va a decir es: divórcialo. Pero la Biblia no dice que se divorcien. Entonces, ¿qué hago? Levanta el teléfono. Háblale a las autoridades. Salte de esa situación temporalmente. Es tu responsabilidad no nomás protegerte a ti mismo, pero proteger a tus hijos. Segundo, entiende que esta separación no es permanente. Es para que tu cónyuge deje de ser abusivo y posiblemente lo tome en serio, ya que las autoridades han sido notificadas. Pero esa separación, quiero que entiendas, no es para que vayas a buscar otra relación fuera del matrimonio. Espera en el Señor. Dios puede transformar a todo pecador. Colosenses 3:19 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, no seas ásperos con ellas. El versículo 10 nos dice: le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. ¡Wow! Si no la puedo dejar porque no me pareció cierto, no, entonces ¿para qué me caso? Moisés permitió el divorcio por la dureza de vuestro corazón. Ahora, si no se los hubiera permitido, si no se les hubiera dado este permiso, algunos no se hubieran casado. Esto es lo que los discípulos de Jesús dijeron cuando entendieron que no se les daba este permiso. Canijo, esto está más serio, ¿verdad? No puedo salirme así nada más porque no me pareció. No es buscar la nieve de cada día, el sabor. No. El discípulo, el creyente, entiende que el matrimonio es para siempre. No debe de ser tomado por alto a la ligera. El matrimonio no debe de ser alistado imprudentemente o a la ligera, pero con cordura, deliberadamente y con temor reverente ante Dios. ¿Te suena familiar? Es lo que está escrito en la mayoría de los votos en una boda. Vemos que ellos tenían la idea, tanto como muchos hoy en día. Vamos a calarle y si no funciona, pues nos podemos separar, ahí nos podemos divorciar. Pero la salida no es tan fácil, tanto como ellos creían. Pues no me apareció. No, me da vergüenza y le puedo dar una carta de divorcio. No es tan fácil así. El versículo 11 dice: entonces Él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino a quienes es dado. Ya vimos y estudiamos, mayoría de las personas se van a casar, pero otros tienen el don de ser celibato. Pero es en tomar en serio el matrimonio.
tomar en serio a lo que Dios nos ha llamado. ¿Qué es la aplicación aquí? Primero, si estás casado, casada, estás casado, casada con la persona correcta. Hay que ser fieles a Él, a Dios, en nuestros votos. Recuerda que tus votos fueron ante Dios. Dios creó el matrimonio y tienes la oportunidad de glorificar al Señor a través de tu matrimonio. Segundo, es un hombre unido a una mujer por vida. Yo digo, hay que darle gracias a Dios por nuestro cónyuge. 3, si no estás casado, espero que este mensaje te ayude a ver la seriedad del matrimonio y te pongas a orar para que Dios te bendiga en el futuro con la persona que Él tiene para ti, el que va a ser tu cónyuge. Tan importante, tan importante. Hay veces que uno toma la decisión en sus propias manos y si lo haces quizás no es la voluntad de Dios, pero al momento de casarte lo hiciste la voluntad de Dios. Y ahora va a haber consecuencias, va a haber mucho sufrimiento y dolores. Pero si caminamos juntos en Cristo Jesús, va a haber un gran gozo en nuestros matrimonios. Amén.